Murió el dictador panameño, ya lo veíamos aquí en una completa nota que nos contaba un poco de toda la historia de esta situación, pero no con él ha muerto una historia de años difíciles para Panamá. Queremos hablar de este hombre con Miguel Gómez, profesor y director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, que nos acompaña hasta ahora. Miguel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, teníamos aquí un contexto, la verdad, bastante interesante, muy bien narrado, pero me gustaría que profundizáramos en varios aspectos. El primero de ellos, ¿cómo llegó a convertirse Manuel Antonio Noriega en un hombre en su momento tan poderoso en Panamá? Porque cuando uno lee la historia de su vida, se da cuenta que él quería ser médico, su familia no tenía con qué pagarle los estudios, entonces por eso inició una carrera militar. Bueno, él tuvo una beca para justamente estudiar en Perú, después hizo la Escuela de las Américas. En el fondo es un poco el típico ejemplo de la persona humilde que asciende socialmente gracias al ejército, algo que se ha dado muy, de manera muy común en Centroamérica. Y en este caso no escapa a lo que fue la tendencia en los años principalmente de 70. El ascenso del viene de la mano de Torrijos, porque justamente Torrijos, el dictador, confiaba en él, y decía él que era casi, digamos, bandido, lo cual es cierto. Entonces era una persona que le servía mucho al gobierno dictatorial desde la inteligencia, pero también desde acciones, digamos, sucias, ¿sí? ¿Qué significó para Panamá, para los panameños, ese 20 de diciembre de 1989, cuando el gobierno de Estados Unidos pues ordena la invasión de Panamá y la captura de Manuel Antonio Noriega? ¿Eso fue para ellos el inicio de qué, el fin de qué? En el fondo yo creo que hay que analizarlo no solo desde el punto de vista de Panamá, sino en términos internacionales. Es un poco ese momento en el cual la Guerra Fría ya está terminando y que en el fondo Estados Unidos ya no tiene tanto miedo de intervenir directamente en Centroamérica. También hay que tener en cuenta que es un momento en el cual Estados Unidos percibía que ya no le servía ese personaje, porque Noriega en el fondo fue instrumentalizado por Estados Unidos, y cuando vio que se volvía un enemigo, pues dio la vuelta y, digamos, se deshizo de él. Aquí lo importante es que Panamá inició la senda hacia su verdadera democratización, porque si bien había tenido elecciones anteriormente, sí había fraude, y lo que se puede decir es que desde entonces sí Panamá ha inaugurado un periodo de estabilidad tanto económica como política, obviamente con, digamos, altibajos, pero mucho más estable que antes. Dice usted, Miguel, que fue durante mucho tiempo Manuel Antonio Noriega instrumentalizado por los Estados Unidos. Otras personas dicen que como pocos este hombre logró jugar de ambos lados. Fue colaborador de la CIA, pero a la par también tenía nexos con el narcotráfico, y lo que se dice, que le quiero preguntar qué tan cierto es esto, es que Estados Unidos se hizo el de la vista gorda muchos años con el tema de sus nexos con el narcotráfico, y que esto lo que deja ver, o mejor deja al descubierto, es esa doble moral estadounidense. ¿Usted qué dice? Bueno, yo no sería tan directo, pero en todo caso sí es cierto que está comprobado que él trabajó con la CIA desde muy temprano, él estuvo ligado con Estados Unidos desde muy temprano. Es cierto que Estados Unidos hizo la vista gorda, pero se podría decir que Noriega fue muy hábil hasta el año, digamos, 87, a partir del momento en el cual comienza a tener una retórica mucho más antiestadounidense, a aumentar la presión frente a Estados Unidos, y se puede decir que Estados Unidos ya estaba cada vez más nervioso con ese personaje que ya no lograba controlar. Y sí es cierto que tenía nexos, y eso está comprobado, que tenía nexos con el narcotráfico. Lo que pasa es que eso fue efectivamente una excusa. Se puede decir que ha habido otros políticos en América Latina ligados con narcotráfico que nunca han sido arrestados o no han llevado a una invasión. La pregunta es qué es lo que llevó a esa situación peliaguda, y se podría decir que es un momento histórico junto con una provocación interna que fue en escalada claramente. Bueno, en relación específicamente con Pablo Escobar, con el cartel de Medellín, ¿qué tan cercana, qué tan grande, qué tan peligrosa llegó a ser realmente esa relación? ¿Qué tanto de pronto le permitió crecer a esa red de narcotráfico de Pablo Escobar? Bueno, eso no está realmente establecido. Sí, en el juicio que hubo en Florida hubo pruebas, hubo varios embajadores que testificaron en contra de él, pero lo que está claro es que Panamá en ese momento se volvió en un paraíso para el lavado de dinero, por eso mismo lo juzgaron en Francia por lavado de dinero. Tenía, digamos, hasta 300 millones, entre 300 y 500 millones acumulados a su haber, por lo cual sí fue un nexo importante,
pero yo creo que a veces se olvida un poco el papel de otros países que sí han estado involucrados, otros políticos que han estado involucrados. Es decir, Noriega fue un poco un chivo expiatorio que desvió la atención de muchas otras personas involucradas en Centroamérica y Caribe. En 2015 ocurrió un hecho que pasará a la historia y que bien nos lo recordaba la nota que veíamos, y es que dio una entrevista a Manuel Antonio Noriega y allí pidió perdón por todos sus actos, por lo que había hecho a quienes habían sufrido y habían sido víctimas de su actuar. ¿Es común que esto pase con los dictadores? ¿Por qué lo habrá hecho él? Es algo que llama la atención realmente. Llama la atención, pero yo diría que también está jugando con el público. Él sabe perfectamente que ya no es querido, inclusive por aquella pseudocorte que lo cortejaba durante su gobierno. Yo creo que en el fondo él sabe que no tiene una buena, no ha dejado una buena impresión en el país y está intentando recobrar eso, ¿no? Pero en el fondo aquí también hay que integrar otra cosa, no es común, eso está claro, pero tampoco es común que un dictador sea juzgado. Si se mira, la mayoría de los dictadores latinoamericanos terminaron asesinados o exiliados. En este caso es algo particular y yo creo que él ha sabido un poco tomar ese aspecto histórico, pero no significa realmente que se haya reconciliado con su pasado, no lo creo. No sabría yo, Miguel, si en este caso se podría hablar de un legado, pero creo que sí se podría hablar de una lección para la historia. ¿Qué lección para la historia deja este capítulo de Manuel Antonio Noriega? Bueno, en el fondo está claro que yo sí veo que marca un antes y un después. Estados Unidos ya no se puede permitir, por ejemplo, llevar a cabo intervenciones directas en América Latina como lo hacía antes. Esto también se dio después, obviamente, en Irak con una intervención directa, pero creo que también los países latinoamericanos han aprendido a desconfiar de sus fuerzas militares y, de hecho, ha habido muchas reformas en Centroamérica, por ejemplo, para aumentar el control civil de lo que son las cabezas militares, por lo cual sí ha habido reformas y ha habido lecciones aprendidas no solo para Panamá, que al final disolvió su ejército como tal, sino también para los otros países latinoamericanos, particularmente, por ejemplo, Salvador, Honduras o Guatemala. Bien, pues interesante. Miguel Gómez, profesor y director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, gracias por acompañarnos esta noche, hablando de una de las grandes noticias del día. Feliz noche para usted. Vale, muchas gracias.